Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy nos preguntaremos, ¿qué busco en Dios? No es ninguna sorpresa que todos empezamos, o la mayoría empezamos a buscar a Dios, y me refiero a las personas que a lo mejor no tenían una relación con Dios o que no habían ido a la iglesia, etcétera, y lo buscamos para la restauración de nuestro matrimonio. Incluso las personas que ya solían ir a la iglesia, etcétera, pues saben que Dios tiene el poder de restaurar un matrimonio porque es un Dios de restauración, eh, cuya voluntad es los matrimonios unidos porque el matrimonio es un medio de santificación y además Él creó el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y entonces llegamos a buscarlo con ese objetivo. Y a lo largo del camino comenzamos a aprender mucho más. Y nos damos cuenta de que el verdadero premio va más allá del matrimonio. Idealmente, eso tendríamos que llegar a la conclusión en algún momento de este proceso. Darnos cuenta que la restauración es algo que Dios nos regala en esta vida para que juntos podamos caminar hacia Él. Pero, ¿en verdad te has dado cuenta de esa bendición que implica esta lucha incluso antes de ver tu restauración? ¿Te has dado cuenta de lo bendecido o bendecida que eres, el que Dios te haya dado una oportunidad para vivir esta relación y esta comunión con Él? Y en el Evangelio que se leyó en la misa del pasado 15 de abril, el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículos 26 al 19, Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Palabra de Dios. Entonces el sacerdote nos compartía en la homilía que muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, en las cosas materiales, y a veces incluso le pedimos a Dios por esos logros, por esas metas, etcétera. Y no es que esté mal, sino que estamos ignorando que hay algo mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo o estamos viviendo en este momento. Y yo lo llevaba al camino de la lucha en la que estamos, en esta lucha espiritual por nuestros matrimonios. Y yo pensaba que muchas veces, sí, inicialmente podemos llegar a Dios porque sabemos que Él puede restaurar nuestro matrimonio, pero hay veces que nos quedamos solamente con eso. Algo tan pequeñito que sinceramente, pues es hasta que la muerte nos separe, ¿no? ¿Y a qué me refiero con tan pequeñito comparado con la eternidad? ¿Sí? Porque realmente el matrimonio es un camino de santidad, es un diseño de Dios para poder vivir el amor de Dios en la tierra, cuando lo sabemos llevar como Dios manda, ¿sí? Y entonces llegamos a nos enfocamos solamente en la restauración y luchamos por eso. Y lo hacemos porque, como dice aquí, vemos que que se pudo en otros matrimonios, que otros matrimonios han sido restaurados o hemos visto incluso en nuestros matrimonios cuando hay algo de luces y decimos, sí está funcionando, Dios está obrando, amén, amén. Y entonces nos quedamos con eso, ¿sí? Es el alimento, yo lo veo como el alimento de un día, ¿no?
Pero el alimento que permanece de vida eterna es Dios, es trabajar en las obras de Dios, es Cristo, que ha ocupado este proceso de crisis matrimonial para llevarnos a Él. Y a veces nosotros nos limitamos solamente a quiero que mi matrimonio se restaure, y lastimosamente muchas veces cuando eso llega, tu vida vuelve a ser lo que era antes y te vuelves a olvidar de Dios. Y Dios quiera que no sea así con nosotros, sino que permanezcamos, que este camino es una oportunidad que Dios nos ha dado para llevarnos a Él, para conocerle. Él es la relación más importante que nosotros podemos tener, porque esta es la relación que nos va a llevar a la vida eterna. Y claro que Dios quiere que oremos por nuestros esposos, porque somos uno sola carne con ellos, con ellas, con las esposas, para los hombres. Y porque el matrimonio es un medio de santificación, que los dos podamos llegar a la tierra prometida, que es ese encuentro con Dios al final de nuestros días. Ayudarnos mutuamente, amarnos y respetarnos, lo repito, vivir el amor de Dios en la tierra. Pero vivir el amor de Dios en la tierra no es amarnos con nuestro amor humano, sino con el amor que es la fuente Dios. Dios es amor. Y Él nos da esa fuente para dársela a nuestros cónyuges y recibir también de ellos cuando vivimos una restauración matrimonial. ¿Sí? Pero realmente, cuando te das cuenta que tienes que luchar en verdad para tener tu relación con Dios, mira, alimentarte de Él es lo que te da fortaleza para resistir, para ser fuerte, para permanecer por algo que vale la pena. Y entonces Él es el alimento de la vida eterna, el alimento que da vida eterna. Y dice ahí, la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado, creer en Jesús, creer que Él es el camino, la verdad, la vida, creer que Él tiene el poder para liberarnos, para salvarnos, para redimirnos, porque eso es lo que Él hizo a través de la cruz y con su resurrección. ¿Sí? Pero hay que creerle a Él y trabajar en ese camino. ¿Y cómo voy a creer en Dios, en Jesús? Pues conociéndolo, ¿no? Ciertamente no es por lo que la gente nos diga, no es por lo que yo te pueda decir, es por lo que tú aprendas de Él, a través de la lectura de la Biblia, de leer el Evangelio, de conocer a Dios, como todo lo que Él ha hecho siempre para restaurar al pueblo de Israel, para redimirnos. Todo lo que Jesús nos enseña es todo lo que nosotros tenemos que aprender para saber llevar esta lucha a imitación de Cristo, pero por eso es muy importante leer su palabra, ¿sí? Para comenzar a conocer a nuestro Señor, Dios y Salvador. Eso es también trabajar en las cosas de Dios. Después está la parte de la oración, que es platicar con Dios todos los días. Disculpa si he sido muy insistente, pero es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener una relación con Dios, una oración, un tiempo para orar y hablar con Él todo el tiempo. Además de los rezos que hacemos, como la coronilla, como el rosario, que nos ayudan a meditar en su vida y que nos llenan de Él, pero la oración con Él, platicar con Él, nos va a hablar mucho y nos va a guiar mucho. Eso también es trabajar en las cosas de Dios, el buscarlo constantemente, como cuando tenemos un amigo y queremos ir por el café. Pues Dios debe ser nuestra plática de todos los días, todos los días. Y también está el alimentarnos de Él constantemente. Cuando tú vas a misa con mucha frecuencia, no solamente es para pedir y pedir y pedir y pedir, sino para compartir con Dios, meditar en su palabra y para recibirlo. Él se nos da en cada misa. ¿Sí? El pan de vida, Él es el pan de vida y es un pan de vida eterna, porque alimentarnos de Él nos va a dar fortaleza para enfrentar las situaciones,
nos va a ayudar a ser más espirituales y menos carnales. Tomarlo de manera consciente de que estás recibiendo a Jesús en verdad. El que vaya a Él no tendrá hambre. El que vaya a Él no tendrá sed. Y Dios quiere alimentarnos en este tiempo, en este proceso de Él. Y cuando te das cuenta este proceso, y cuando lo tomas de este sentido, ya no es solamente un proceso para que mi matrimonio regrese. Todo lo que tengo que hacer es para que, sí, como te decía, ya no es para que mi matrimonio se restaure, ya no es nada más para conseguir algo que es solamente para aquí en la tierra, sino que este camino, todo cuando llevamos la lucha en este camino nos lleva a Jesús, el único camino, verdad y vida. Es construir una relación con Dios y trabajar por el pan de vida eterna, no por lo que se queda aquí. Entonces yo te invito a hacer una reflexión en tu lucha y pensar de qué manera lo estoy haciendo, Señor. Si todo el tiempo solo estoy pensando en que quiero que mi matrimonio se restaure y hago todas estas cosas solo para conseguir ese fin, o si en realidad comienzo a darme cuenta de que, ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy aquí? Que en realidad, mira, se tarde lo que se tarde tu marido, si este proceso te está teniendo cerquita de Dios, entonces es el buen proceso, ese es el objetivo. Constantemente te está llevando a confesión, a analizar sobre ti. Eso te transforma. Cuando te alimentas de la Eucaristía tienes que estarte confesando frecuentemente. Eso te lleva a estar analizando tus acciones frecuentemente. Y eso te lleva a un cambio, el cambio que Dios quiere hacer en ti, que no nada más es para con tu esposo, para que él vea que ya cambiaste, que ya todo está bien y que eres una mujer. No, es para con todas las personas que te rodean, para que tú seas una persona nueva, como lo hemos dicho otras veces. Ser más a imitación de Cristo. Ese es el verdadero objetivo. ¿Por qué busco a Dios? Porque yo quiero, Señor, llegar a ti. Si mi matrimonio y la crisis que estoy padeciendo me está llevando a ti, bendito y alabado seas. Y cuando ponemos la mirada en Dios, vamos a ir llegando a esta calma y esta tranquilidad de que el proceso está en sus manos. Y nuestros esposos van a regresar, nuestras esposas van a regresar. Así va a ser. Pero primero el reino de Dios es lo que tenemos que buscar. Eso nos va a dar plenitud completa para que cuando nuestras esposos o esposas regresen, nuestro corazón sea para Dios y podamos acompañarnos con nuestros esposos y esposas para llegar a la tierra prometida juntos, juntos con la mirada puesta en Dios. Hay que empezarlo a poner desde ahora, en esta lucha. Entreguémonos a Él y démosle nuestra vida. Él se va a ocupar de todas las áreas de nuestra vida, nos va a sanar y los va a alcanzar a ellos también. Te invito a que pienses qué es lo que buscas en Dios y qué es lo que quieres recibir, si va más allá de este plano terrenal o si es algo que solo se queda aquí. Hasta luego.